Había estado media flojonaza en el cuento de los videos y bueno, ahora me comprometo con mucha pega, qué sé yo, ahora me comprometo que voy a tratar de subir la mayor cantidad posible y ponerme al día con ustedes para poder ayudarlo en su preparación de examen de grado. Hoy día voy a hablar principalmente de una discusión doctrinaria que surge en el derecho de obligaciones acerca principalmente de los efectos de las obligaciones acerca de la teoría de la imprevisión, que es un tema bastante frecuente en los exámenes de grado. En mi examen de grado, de hecho, me preguntaron teoría de la imprevisión y me la preguntaron completa. Generalmente el alumno no sabe muy bien cómo abordarla y yo hoy día les voy a enseñar como todos los tips bien ordenaditos de cómo tienen que contestar. ¿Ya? Ya, a ver. En primer lugar, tenemos que hablar acerca de la aplicación de la teoría de la imprevisión, que tiene aplicación en los contratos bilaterales, y la característica particular que tiene es que es un contrato de tracto sucesivo o a lo menos de ejecución diferida. Bueno, sabemos que los contratos de tracto sucesivo son aquellos en que la obligación nace y al momento de nacer se extingue inmediatamente, pero luego que se extingue, nace con posterioridad otra. Esto ocurre, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento. Yo estoy obligada todos los meses, ¿cierto?, a pagar la renta, la pago el 5 de marzo, por ejemplo, del año 2016, y se extingue esa obligación, pero el mes siguiente nace una nueva. Esos son los contratos de tracto sucesivo. Ahora, tiene aplicación primero que todo en estos contratos en que las obligaciones se van cumpliendo con el tiempo, ¿ya? Eso es lo primero, la aplicación de la teoría de imprevisión. Luego nos vamos a la situación fáctica, a lo que ocurre, a lo hecho. Nosotros aquí, como estamos en un contrato, ¿cierto?, bilateral, las obligaciones nacen para ambas partes. Aquí, ¿qué ocurre? Que las partes contratan en un plano de igualdad, ¿ya? Pero por una causa no imputable, no imprevista para ella, surge en el desarrollo, ¿cierto?, del cumplimiento de las obligaciones, una desigualdad que hace como consecuencia de ello que el cumplimiento de mi obligación sea mucho más oneroso y no sea realmente como yo contraté. Entonces hay un desequilibrio en las prestaciones. Esa es la situación fáctica, o sea, las partes contratan en este plano de igualdad, pero por una causa no imprevista para ellas surge una desequivalencia que a consecuencia de ello, para una de las partes es mucho más oneroso, mucho más gravoso el cumplimiento de su obligación, ¿ya? Ahora, la teoría de la imprevisión, como es una teoría, ¿cierto?, busca determinar según de la masa, nos dice que busca determinar si es que el juez, o sea, si las partes pueden recurrir al juez, ¿para qué? Para que este contrato, este desequilibrio patrimonial, sea revisado por este tribunal para que vuelva, ¿cierto?, las prestaciones a su grado de equivalencia. Eso es lo que busca determinar la teoría de la imprevisión. Si nosotros partes podemos llevar a revisión del juez el contrato para que vuelva, ¿cierto?, este equilibrio patrimonial. Ahora, hay una discusión enorme acerca de si nuestra legislación, nuestro Código Civil, acepta o no la teoría de la imprevisión. Por un sector doctrinario, que es la mayoría, rechaza en forma categórica la teoría de la imprevisión en base al artículo 1545 de nuestro Código Civil, que recordemos que ese artículo se llama comúnmente la ley del contrato, que nos dice que el contrato es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causales legales. Por tanto, a razón de esto es que una de las partes, según esta doctrina, no podría llevar a revisión del juez el contrato, ¿cierto?, por este desequilibrio patrimonial, ya a no ser que haya un texto expreso que sí lo determina o que las partes de común acuerdo lo quieran así, ¿ya? Y este artículo 1545 también tiene íntima relación con el principio del pacta sunt servanda, que recordemos que lo estudiamos a raíz del derecho internacional público y que nos dice que lo pactado obliga. Por tanto, si nosotros contratamos en esos términos, aun cuando hay una causa no imputable, o sea, una causa no imputable para ellas, que surge esta desequivalencia de las prestaciones, las partes no podrían llevar a revisión, ¿cierto?, del juez este contrato. Ya eso es lo que nos dice un sector de la doctrina. Ahora, el otro sector de la doctrina nos dice que claramente la teoría de la imprevisión sí tendría aplicación y nos dan variados argumentos. El principal, a mi gusto, es el artículo 1546, que nos dice que, bueno, el contrato, ¿cierto?, debe ejecutarse de buena fe. O sea, el contrato sí o sí se tiene que cumplir la buena fe. La buena fe, recordemos que es un principio inspirador de toda nuestra legislación. Por tanto, según esta doctrina, sería ir contra la buena fe, ¿cierto?, de que claramente si nosotros contratamos en un plano de igualdad, sería ir contra este principio, porque para una de ellas el cumplimiento sea mucho más oneroso. Entonces, claramente que el contrato, de acuerdo a este artículo, se debería revisar. Ahora, encontramos otra disposición que también es un argumento de este sector de la doctrina, que es el artículo 1560, en materia de interpretación de los contratos, que nos dice que, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella, más que a lo literal de las palabras. Por tanto, recordemos que aquí la intención de los contratantes era que celebremos un contrato, ¿cierto?, oneroso conmutativo, por tanto que las prestaciones sean equivalentes, y si es por una causa no imputable para ella, el contrato sí o sí se debe realizar. Además, esta doctrina
¿cierto?, se inspira también en el principio de la equidad. Nos dice que sería ir contra la equidad, que para una de ellas sea mucho más oneroso el cumplimiento de sus obligaciones. Y además, en virtud del artículo 1556, que nos dice que, 1558, perdón, que nos dice que el contrato, ¿cierto?, por regla general las partes responden a los perjuicios directos previstos. Eso por regla general, a no ser que el contrato, ¿cierto?, se incumpla con culpa grave o con dolo, que ahí recién se eleva a la categoría de los imprevistos. Por tanto, claramente, en virtud de esta disposición, también tendríamos que darle acogida a la teoría de la imprevisión, ¿ya? Esos son los argumentos de este sector doctrinario que acepta la imprevisión. Ahora, ¿qué ocurre en Chile? Que es el último punto. En Chile, por regla general, se rechaza la teoría de la imprevisión en base a esta regla de oro, que es el artículo 1545, ley del contrato. Pero encontramos casos excepcionalísimos, en virtud del cual nuestro legislador se puso en la situación de que estuviésemos frente a esta teoría de la imprevisión. A modo ejemplar, encontramos, a mi gusto, el artículo más importante de teoría de la imprevisión, que es el artículo 2003, regla segunda. El artículo 2003 nos habla de la construcción de un edificio a precio único prefijado, ¿ya? Y se pone en el supuesto de que si por vicio oculto en el suelo, para el constructor es mucho más oneroso el cumplimiento de su obligación, esta persona puede solicitar al empresario que aumente el precio de la obra, ¿ya? Y en caso de que el empresario se niegue a aumentar el precio de la obra, se puede, ¿cierto?, recurrir al juez. ¿Para qué? Para que el juez revise el contrato. Y en esa misma disposición nosotros encontramos el numeral 1, que rechaza en forma categórica la teoría de la imprevisión, diciendo que no se podría pedir el aumento del precio de la obra, ¿cierto?, a pretexto de que hayan aumentado los jornales o los materiales. O sea, ahí se rechaza lisa y llanamente la teoría de la imprevisión. Ya, entonces, causal número 2, acepta la teoría de la imprevisión por vicio oculto en el suelo que fueron imposibles de prever en este estudio de suelo que tienen que hacer de las empresas constructoras. ¿Ya? Ese es un caso en que se acepta la imprevisión. Otro caso que también encontramos en que se acepta la imprevisión es en el contrato de comodato, en el artículo 2180, que nos dice que el comodante podrá pedir restitución anticipada de la cosa, ¿cierto?, cuando le surge una necesidad imperiosa o imprevista. No sé, supongamos de que yo presto mi automóvil a un amigo a un precio, o sea, una fecha fija, y a mí me surge una causa imprevista o imperiosa. En ese caso yo podría pedir al juez que revise el contrato para que vuelva, ¿cierto?, estas prestaciones a su grado de equivalencia. Y lo mismo pasa en el depósito, pero al revés. En este caso sería el depositario el que podría restituir la cosa que se le otorgaba un depósito anticipadamente, ¿cierto?, cuando la tenencia de ella le ocasiona un perjuicio. Esas son las tres disposiciones más frecuentes en que se acepta la teoría de la imprevisión. Entonces, en síntesis, en resumen, para que a ustedes les quede lo más clarito posible, primero, ¿cómo abordamos esta discusión? Primero, aplicación. ¿En qué contratos tiene aplicación? Luego de eso, situación fáctica, cuáles son los hechos, qué es lo que ocurre, ¿ya? Luego, nos vamos a qué es lo que busca determinar la teoría de la imprevisión, que recordemos busca la revisión del contrato por parte del juez. En cuarto lugar, encontramos esta doctrina. Doctrinas que aceptan la imprevisión, doctrinas que la rechazan, con todos los argumentos que yo les expliqué. Y lo último punto es que la situación que ocurre en Chile. O sea, si por lo general sabemos que se rechaza, salvo estos casos que yo ya les mencioné, ¿ya? Eso se nos resumía lo que consiste la teoría de imprevisión. Ojalá que les sirva, traten de enfocarla siempre en el estudio así para que sea lo más ordenado posible. Les mando un abrazo grande, ojalá que les haya servido, y voy a estar cotidianamente subiendo videos, lo hago público a todos. Así que espero que sea de gran ayuda práctica. Les mando un beso